Un secreto que desafía la lógica y los límites de la realidad. Cuando la rutina revela señales imposibles de ignorar, un padre es llevado al límite de su cordura para desentrañar el misterio detrás de los eventos que rodean a su hija. ¿Será la verdad un milagro o algo más oscuro? Descúbrelo. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Hace 25 años, la vida de un hombre anciano se convirtió en un ciclo interminable de repetición. Todos los días, se despierta antes de que el sol tenga la oportunidad de teñir el cielo con sus primeros rayos. La habitación donde duerme está sumida en sombras, y el silencio es casi absoluto, salvo por el leve crujido de sus huesos cuando se levanta de la cama. A sus 65 años, el peso de la edad se manifiesta en cada articulación, en cada músculo que responde de manera más lenta, pero él no se deja abatir. Hay una fuerza mayor que lo impulsa a seguir adelante cada día, algo más poderoso que el dolor y el cansancio, el amor por su hija, Emily. Emily, su querida hija, tenía solo 10 años cuando la tragedia golpeó sus vidas. Un terrible accidente le quitó la movilidad, dejándola paralizada de la cintura para abajo. Desde ese momento, la vida del padre cambió para siempre. Él, que ya había perdido a su esposa y a otra hija en el mismo accidente, encontró en Emily la razón para continuar. Todo lo que hace, todo lo que es, gira en torno a ella. El trabajo de cuidar a una hija paralizada durante más de 2 décadas se convirtió no solo en su responsabilidad, sino en su identidad. El amanecer en la casa siempre está marcado por esta dedicación. Con un esfuerzo visible, se levanta de la cama, cada movimiento más pesado que el anterior. El cuerpo está cansado, y el alma, agotada, pero nunca duda. Su primera tarea del día siempre es la misma, cuidar de Emily. Camina hasta la habitación contigua, donde ella duerme. La habitación de Emily es un espacio que parece congelado en el tiempo. Los muebles son los mismos de años atrás, el aire parece siempre estancado, y el olor familiar de ropa limpia y medicinas impregna el ambiente. Emily, ahora con 34 años, sigue cargando el peso de su cuerpo inmovilizado, pero también el de una vida interrumpida. Su rostro, aún joven, no refleja los años que han pasado desde el accidente, como si estuviera eternamente atrapada en aquel trágico momento de su infancia. Ella nunca se ha quejado, y tal vez por eso su padre se esfuerza tanto. Al verla dormir, él siente una mezcla de ternura y tristeza. Se acerca a la cama y, con un toque suave en su hombro, comienza a despertarla. Emily tarda en responder, sus ojos parpadean lentamente mientras regresa a la conciencia. El padre la ayuda a levantarse, en una rutina que se repite incansablemente desde hace años. Cada movimiento está hecho con precisión, como una coreografía meticulosamente ensayada. La posiciona cuidadosamente en la silla de ruedas, que siempre está junto a la cama. A lo largo de los años, la silla se ha convertido en una extensión de Emily, al igual que él se ha convertido en una extensión de su hija. El padre la lleva al baño, donde la ayuda con su higiene matutina. La asiste en cada detalle, desde lavar el rostro hasta elegir la ropa que usará ese día. Esta rutina está llena de gestos simples, pero que revelan una intimidad profunda e indescriptible entre padre e hija. Es una danza silenciosa entre dos seres que se entienden sin necesidad de palabras. Para el padre, esos momentos son sagrados, incluso cuando el cansancio amenaza con vencerlo. Cada pequeño gesto es una expresión de su amor, un sacrificio hecho con gusto. El dolor en la espalda que siente al levantar a Emily de la cama, el desgaste mental de nunca tener tiempo para sí mismo, todo lo soporta por ella. Emily es su vida. Tras completar la rutina matutina en el baño, se dirigen a la cocina. El padre prepara el desayuno de Emily con la misma atención a los detalles de siempre. Corta los alimentos en trozos pequeños, alimentándola con la calma de quien ha aprendido a ser paciente con el tiempo. Durante el desayuno, algo inusual sucede. Nota un brillo en los ojos de Emily, una ligereza que parece surgir de repente, una sonrisa casi imperceptible que se forma en sus labios. Algo en esa expresión es diferente, pero no logra identificar qué. Decide ignorarlo, tal vez solo está proyectando esperanzas donde no hay cambios. Sin embargo, un detalle que no puede ignorar lo atormenta. Mientras estaba distraído, los dedos de los pies de Emily se movieron, aunque muy levemente, casi imperceptibles. El movimiento fue tan sutil que se pregunta si fue real o fruto de su imaginación. No menciona nada a Emily, pero una semilla de duda queda plantada. ¿Será que su mente, desgastada por la rutina, está empezando a jugarle trucos?
¿O será que algo está, de hecho, cambiando? El día sigue con la misma serenidad de siempre. Después del desayuno, el padre empuja la silla de ruedas de Emily hacia el jardín, donde ambos suelen pasar tiempo disfrutando del sol de la mañana. El jardín, con sus flores coloridas y el aire fresco, es uno de los pocos lugares donde el padre encuentra algo de paz. Emily, sin embargo, parece distante. Él trata de involucrarla en el paisaje, hablando sobre el clima y las flores que han crecido más desde la última vez que estuvieron allí. Emily escucha, pero sus respuestas son pocas, como si estuviera sumida en pensamientos a los que él no puede acceder. Mientras caminan por el jardín, el padre comienza a observar más de cerca los pequeños gestos de Emily. Nota que los dedos de sus manos también parecen moverse, algo que nunca había sucedido antes. Su postura en la silla de ruedas está ligeramente diferente, menos rígida, como si tuviera un nuevo tipo de control sobre su cuerpo. La duda que intentaba apartar comienza a crecer, y con ella, una mezcla de esperanza y temor. ¿Será que, después de tantos años, algo estaba cambiando en el cuerpo de Emily? ¿O estará imaginando cosas, creando expectativas donde no hay motivo? Lo que antes parecía una vida estable y predecible comienza a adquirir un tono sombrío e incierto. El padre intenta mantener la serenidad, pero no puede seguir ignorando las señales. Algo está diferente. Algo está cambiando. Y, de repente, se da cuenta de que su vida, durante tanto tiempo inmersa en una rutina inquebrantable, está a punto de ser desafiada de una manera que jamás podría haber previsto. Esa noche, el padre de Emily se acostó exhausto, como siempre. El día había sido largo y extraño. Los pequeños movimientos que juraba haber visto, el cambio casi imperceptible en la postura de su hija, esos pensamientos rondaban su mente. Cerró los ojos, intentando convencerse de que todo era fruto de su imaginación, un reflejo de su propia fatiga física y emocional. El silencio de la casa, tan familiar, parecía más denso esa noche. El tic-tac del reloj, que solía ignorar, ahora sonaba alto y regular, como si marcara no solo el paso del tiempo, sino el peso de los años que había dedicado a Emily. Se acomodó en la cama, buscando una posición cómoda, pero el malestar venía desde dentro. Intentaba alejar la extraña sensación que se había instalado en su pecho desde que notó aquellos sutiles movimientos de Emily. Tal vez solo era su cuerpo cansado jugándole una mala pasada. Pero, aún así, algo lo inquietaba. Entonces escuchó un sonido leve, casi inaudible. Algo parecía moverse en algún lugar de la casa. Se mantuvo alerta, con los sentidos despiertos, tratando de identificar de dónde provenía. No era un sonido extraño, sino un ruido, algo similar al deslizar de algo sobre el suelo. No era el viento, ni el crujir de las viejas maderas de la casa, sino algo más. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, prestando atención. El sonido volvió, esta vez más claro, proveniente del pasillo. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente. Al abrir la puerta de su habitación, notó la penumbra del pasillo frente a él. Solo la luz tenue de la luna, filtrada por las cortinas, proyectaba largas sombras en el suelo de madera. Todo parecía como siempre, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar lo impulsó a moverse con cuidado. Caminó hacia la habitación de Emily, escuchando atentamente. Al llegar a la puerta, la visión que tuvo lo tranquilizó. Emily estaba allí, acostada como siempre, sus brazos descansando a los lados del cuerpo, y su respiración lenta y profunda indicaba que aún dormía. Suspiró, aliviado. Tal vez lo había imaginado todo. El cansancio, después de tantos años de rutina incesante, podía fácilmente jugarle una mala pasada. Sin embargo, cuando estaba a punto de regresar a su habitación, otro sonido lo detuvo. Un leve crujido, muy sutil, proveniente del interior del cuarto de Emily. Algo se movía allí, cerca de la cama. Su corazón se contrajo. Miró nuevamente a su hija, observándola con más atención. Y entonces lo vio, los dedos de la mano derecha de Emily se movieron levemente, como si estuviera intentando alcanzar algo en el aire, aún acostada. El movimiento era lento, casi imperceptible, pero lo suficiente para captar su atención. Se acercó más a la cama, tratando de ver si ella estaba despierta. Emily, susurró, su voz casi desapareciendo en el aire. Pero ella no respondió. Su respiración permanecía profunda, y su rostro estaba sereno. Lo que acababa de ver no tenía sentido. Emily estaba dormida, como siempre, pero su cuerpo, ¿se movía? Aquello lo perturbó profundamente.
Ella nunca se había movido mientras dormía. Y ahora, ese pequeño gesto, aunque insignificante, parecía una ruptura en la normalidad que conocía tan bien. Por un instante, pensó en despertarla. Pero, ¿para qué? ¿Qué le diría? ¿Que sus dedos se habían movido? Era algo tan pequeño, algo que podría incluso ser normal, pero que, viniendo de Emily, asumía una gravedad mucho mayor. Retrocedió, tratando de convencerse de que tal vez estaba exagerando. Tal vez solo se había movido en su sueño, algo que él nunca había notado antes. Se apartó de la cama y regresó al pasillo, sintiéndose más inquieto que nunca. Al cerrar la puerta con cuidado, escuchó otro sonido, esta vez más fuerte, un crujido bajo, como si algo estuviera raspando el suelo. Se detuvo, con los ojos fijos en la puerta, pero no se atrevió a volver. Prefirió seguir por el pasillo, con el corazón acelerado, sin mirar atrás. De vuelta en su habitación, se acostó en la cama, pero el sueño no llegó. La imagen de los dedos de Emily moviéndose, el sonido en el cuarto, todo lo mantenía alerta. No era algo sobrenatural, lo sabía. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Si Emily estuviera recuperando algo de movilidad, debería estar feliz. Pero el miedo a lo desconocido, la incertidumbre de no saber qué estaba ocurriendo en el cuerpo y la mente de su hija, lo consumía. Pasó el resto de la noche dándole vueltas a esos pensamientos, escuchando cada pequeño sonido que hacía la casa, imaginando si, con cada ruido, algo más se estaba revelando en Emily. ¿Qué estaba cambiando? ¿Y por qué ella no decía nada? Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud en el corazón del padre. Continuaba con su rutina, intentando convencerse de que todo estaba normal, pero los pequeños detalles lo atormentaban. Los sonidos nocturnos, los movimientos sutiles de Emily que notaba cada vez con mayor frecuencia, todo parecía demasiado insignificante para enfrentarlo directamente, pero imposible de ignorar. Esa mañana, al ayudar a Emily a levantarse, percibió algo diferente. Mientras la acomodaba en la silla de ruedas, sintió una ligera resistencia en sus piernas. Fue un movimiento casi imperceptible, pero estaba allí. Vaciló, observándola con atención. Emily, por su parte, parecía ajena, como siempre. Sus ojos no revelaban nada, solo el cansancio habitual. Se agachó para ajustar las piernas de Emily con cuidado en la silla. Y entonces lo notó, los músculos de sus pantorrillas estaban ligeramente tensos. Como si, por un breve instante, ella hubiera intentado mover las piernas por sí misma. Su corazón se aceleró. No podía ser posible, pensó. Las piernas de Emily habían permanecido inmóviles durante 25 años. Permaneció allí, paralizado, con la mirada fija en sus piernas, como si pudiera resolver el misterio solo observándolas. ¿Sentiste eso?, le preguntó, intentando sonar casual. Emily, sin embargo, permaneció en silencio por un momento. Sus ojos estaban fijos en la ventana, como si estuviera en otro lugar, distante. Después de unos segundos, finalmente respondió, sentir que, papá. Su voz era suave, tranquila, sin ningún indicio de que algo estuviera mal. El padre dudó. Tus piernas, dijo, tratando de parecer despreocupado. Ellas, se movieron un poco. Emily frunció el ceño, confundida. Miró sus propias piernas, inmóviles en la silla de ruedas, y luego volvió la mirada hacia su padre. No sentí nada, respondió con calma. Siguen igual que siempre. Él observó su rostro, buscando alguna señal de que estuviera ocultando algo. Pero no había nada. Su expresión era serena, casi distante, como si la idea de que sus piernas se hubieran movido fuera absurda. Y tal vez lo fuera. Tal vez estaba imaginando cosas, queriendo ver un milagro donde no lo había. Pero, en el fondo, algo lo inquietaba. Sabía lo que había sentido. Y no podía simplemente ignorarlo. La tensión comenzó a filtrarse en los días siguientes. Cada vez que el padre ayudaba a Emily, observaba sus movimientos con mayor atención. Pequeñas señales, leves contracciones musculares en sus piernas, que pasarían desapercibidas para cualquiera, ahora le parecían evidentes. Quería creer que solo estaba cansado, que el estrés de tantos años de dedicación estaba distorsionando su percepción. Pero no podía negar lo que estaba viendo. Algo estaba ocurriendo con Emily, y ella no estaba diciendo la verdad. El ambiente de la casa comenzó a cambiar. El peso de la duda flotaba en el aire, haciendo que la atmósfera fuera más densa,
más difícil de respirar. El padre pasaba más tiempo en silencio, perdido en sus pensamientos, mientras Emily continuaba con su rutina como siempre. Ella no parecía notar el cambio a su alrededor o, si lo hacía, optaba por ignorarlo. Pero él sentía como la tensión crecía entre ellos, invisible pero palpable. Cada pequeño gesto, cada movimiento de Emily ahora era analizado con precaución. Cuando la ayudaba a pasar de la cama a la silla, cuando ajustaba sus piernas, prestaba atención a cada detalle, esperando ver otro movimiento inexplicable. Y seguían ocurriendo. Pequeños, casi imperceptibles, pero estaban allí. Podía sentir los músculos reaccionando de manera diferente. Como si algo dentro de Emily estuviera cambiando. Una tarde particularmente silenciosa, mientras empujaba la silla de Emily hacia el jardín, sintió una leve presión en los pedales. El tipo de resistencia que solo podría venir si ella estuviera intentando mover las piernas. Se detuvo abruptamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Emily», dijo, con una voz un poco más firme de lo que pretendía. «¿Estás moviendo las piernas?» Ella lo miró, sorprendida. «No», respondió con la misma calma de siempre. «No puedo». El padre permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Quería creerle, quería aceptar que nada estaba cambiando. Pero las evidencias, por más sutiles que fueran, estaban allí. Sentía como la duda crecía, presionándolo desde todos lados. Algo estaba mal. Y lo que más lo perturbaba era no saber si Emily estaba consciente de ello o si algo mucho más profundo estaba ocurriendo dentro de ella, algo que él no comprendía. El misterio seguía creciendo, y, con él, el peso sobre sus hombros se hacía cada vez más insoportable. Las noches comenzaron a volverse más perturbadoras para el padre. El silencio, que antes era una constante en su vida, un compañero tranquilo después de largos días de cuidado, ahora parecía interrumpido por ruidos que no lograba identificar claramente. Todo parecía fuera de lugar. Una noche, mientras se preparaba para dormir, las luces de la sala comenzaron a parpadear, brevemente, pero lo suficiente como para captar su atención. Frunció el ceño, pensando que quizá era un problema eléctrico. Pero la incomodidad persistía, como si hubiera algo más. Con el paso de los días, esa sensación se intensificó. Empezó a notar que los objetos de la casa no estaban exactamente donde deberían estar. Un libro que siempre estaba en la mesa de centro apareció en el suelo de la sala. La silla de ruedas de Emily, que siempre dejaba en un punto específico junto a la cama, parecía ligeramente movida por la mañana. Eran pequeños detalles que solo él notaría. Emily no mencionaba nada, y él, cada vez más perturbado, no sabía si debía preguntar. El ambiente en la casa estaba cambiando, y no lograba entender por qué. Durante una noche particularmente fría, el padre se levantó para buscar una manta extra. Mientras caminaba por el pasillo, las luces parpadearon de nuevo, como si alguien las estuviera manipulando. Se detuvo, con el corazón acelerado. La casa estaba oscura, excepto por el tenue brillo de las lámparas que titilaban. Miró a su alrededor, intentando entender qué estaba pasando. Todo parecía igual, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar era innegable. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, intentando alejar la creciente inquietud. Tal vez solo era el cansancio. O una falla eléctrica. Cuando regresó a la habitación, cubrió a Emily con la manta extra y se quedó allí, observándola dormir. La escena debería haberle reconfortado, pero, en lugar de eso, algo lo incomodaba. Había una sensación de que Emily estaba rodeada por algo que él no podía ver. Algo que no podía controlar. Ella, como siempre, parecía completamente ajena. Dormía plácidamente, sin ningún signo de perturbación. Se frotó las sienes, intentando ahuyentar los pensamientos que, ahora, comenzaban a rozar lo absurdo. A la mañana siguiente, encontró un vaso fuera de lugar en la cocina. Esto lo perturbó de una manera que no podía explicar. El vaso estaba en el fregadero, pero estaba seguro de que lo había dejado en el armario la noche anterior. Pequeñas cosas como esa comenzaron a acumularse. Al principio, intentó ignorarlas. ¿Objetos moviéndose solos? ¿Luces parpadeando? Siempre había sido una persona práctica, nunca había creído en cosas sobrenaturales. Pero ahora, después de tantas señales inexplicables, comenzó a cuestionar su propia cordura. O peor, empezó a preguntarse qué más podría estar presente en la casa. Esa misma noche,
Mientras estaba en la sala viendo la televisión sin prestar atención a lo que transmitían, las luces parpadearon nuevamente. Su cuerpo se congeló por un segundo. Un escalofrío recorrió su espalda, como si algo lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero nada parecía fuera de lo común. Se sentía cada vez más vulnerable, como si la casa que siempre había sido su refugio se estuviera transformando en algo hostil. Emily, por otro lado, parecía totalmente inmune a todo esto. Durante el día, mantenía su rutina tranquila, sin mostrar preocupación alguna. Por la noche, dormía serenamente, ajena a los pequeños cambios que estaban alterando al padre. Comenzó a observar a Emily con más frecuencia. La manera en que parecía tan distante, tan desconectada de todo lo que la rodeaba, lo inquietaba aún más. ¿Se daba cuenta de estos pequeños cambios y prefería no hablar? ¿O realmente estaba ajena a todo, completamente inmersa en su propio mundo? La duda carcomía al padre. No sabía qué pensar. Todo se mezclaba, su agotamiento, su desconfianza, y ahora, una creciente sensación de que algo más estaba al acecho. Algo más allá de su comprensión. Los días pasaban y la sensación de una presencia invisible en la casa solo aumentaba. Cada noche, se acostaba más alerta, esperando que algún sonido o movimiento lo despertara. A veces, tenía la impresión de escuchar pasos ligeros, casi como un arrastre de pies en el pasillo, pero siempre que se levantaba a investigar, no encontraba nada. Durante el día, la casa parecía inofensiva, como siempre había sido. Pero por la noche, las sombras parecían cobrar vida. Estaba comenzando a sentirse como un extraño en su propio hogar. Una parte de él quería confrontar a Emily, preguntarle si había notado algo, si sentía algo diferente. Pero, ¿qué le diría? ¿Qué creía que la casa estaba encantada? ¿Qué sentía una presencia que no podía explicar? Eso le parecía ridículo hasta a él. Además, Emily no parecía estar experimentando ningún cambio emocional. Su hija seguía serena, como si absolutamente nada hubiera cambiado. Esa misma semana, mientras el padre se preparaba para dormir, una sensación casi asfixiante de que algo lo estaba observando se apoderó de su mente. Giró hacia el pasillo, esperando ver algún movimiento. No había nada. Solo las sombras que conocía también. Pero, esta vez, las luces no parpadearon. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible, y no lograba entender qué estaba ocurriendo. Por más que intentara apartar los pensamientos, la sensación de que algo estaba mal en la casa, y tal vez con Emily, no lo dejaba en paz. Cada pequeño movimiento que notaba, cada objeto fuera de lugar, cada luz que parpadeaba, le recordaban que su realidad estaba cambiando. Y no sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el padre de Emily decidió que, al menos por un momento, necesitaba dejar de lado las preocupaciones que lo estaban consumiendo. Se obligó a seguir la rutina como de costumbre, deseando desesperadamente recuperar un sentido de normalidad. La noche había sido más tranquila, sin luces parpadeantes ni sonidos perturbadores, lo que le dio una falsa sensación de que, tal vez, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Pero la verdad estaba lejos de eso. El día comenzó como siempre. Se levantó temprano, con los huesos rígidos por el cansancio acumulado. Se levantó con cuidado de no hacer ruido, no quería molestar a Emily tan temprano. Después del desayuno, fue al cuarto de ella, donde, como siempre, la ayudó a levantarse, la vistió y la colocó en la silla de ruedas. Todo parecía tranquilo. Emily mantenía su expresión serena, casi indiferente, y él se esforzó por no cuestionar si ella estaba ocultando algo. Se sentaron a desayunar en la mesa de la cocina, un hábito que, con el tiempo, se había convertido en uno de los momentos más íntimos del día para ambos. Él alimentaba a Emily con paciencia, cortando el pan en pedazos pequeños, llenándole el vaso de jugo. Todo estaba calculado, una secuencia de gestos que realizaba casi sin pensar. Pero ese día, algo lo sacó de ese piloto automático. Mientras colocaba el plato frente a Emily, notó un movimiento en el rabillo del ojo. Algo muy sutil, casi insignificante, pero suficiente para captar su atención. Miró hacia los pies de Emily, y su corazón dio un salto. Los dedos de sus pies, que habían permanecido inmóviles durante 25 años, se estaban moviendo debajo de la mesa. No era un movimiento fuerte, nada que pudiera percibirse fácilmente, pero los dedos se flexionaron levemente, como si intentaran estirarse. Se quedó inmóvil. El tenedor que sostenía quedó suspendido en el aire,
y por un segundo, no supo cómo reaccionar. ¿Qué estaba viendo? ¿Era real? Sus ojos podrían estar jugándole una mala pasada, cansados de la tensión de las últimas semanas. Parpadeó, intentando enfocarse de nuevo, pero los dedos dejaron de moverse. Era como si nada hubiera pasado. Emily, por su parte, no mostró ningún indicio de haber notado algo diferente. Continuó comiendo, con la misma tranquilidad de siempre, con la mirada distante, concentrada únicamente en masticar lo que él le ofrecía. El padre sintió que le sudaba la frente. Estaba intentando procesar lo que acababa de ver, pero ninguna explicación lógica parecía encajar. Los dedos de Emily no podían moverse. Eso era un hecho, algo que había aceptado durante 2 décadas y media. Pero ahora, frente a él, algo estaba cambiando. Se sorprendió a sí mismo considerando, una vez más, la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera detrás de esto. El miedo a que la casa estuviera, de alguna manera, siendo manipulada por una fuerza que no comprendía regresó con fuerza total. Sin embargo, rápidamente desechó ese pensamiento. No, no podía ser. Tenía que haber una explicación más sencilla, más lógica. Quizás era un reflejo involuntario. Había oído hablar de espasmos musculares en personas con parálisis, pequeños movimientos que ocurren sin que la persona tenga control. Sí, tenía que ser eso. Solo podía ser eso. No iba a dejarse llevar por fantasías absurdas de espíritus o fuerzas invisibles. Necesitaba mantener los pies en la tierra. Aún así, la duda persistía. Durante el resto del desayuno, no pudo dejar de mirar los pies de Emily, esperando que el movimiento se repitiera. Pero no ocurrió nada. Ella permaneció inmóvil, como siempre. Su mente, sin embargo, estaba lejos de encontrar paz. El padre comenzó a cuestionarse. ¿Y si no era un reflejo? ¿Y si Emily estaba empezando a recuperar algún tipo de movimiento? La idea, al mismo tiempo que lo llenaba de esperanza, también lo aterrorizaba. ¿Por qué no le diría algo así? ¿No lo habría notado? Después del desayuno, empujó la silla de ruedas hasta la sala, tratando de actuar con normalidad. Emily no mencionó nada sobre las miradas que él lanzaba repetidamente hacia sus pies. Tal vez ella no se había dado cuenta. Tal vez, en su propia mente, ese movimiento realmente no había ocurrido. Pero para él, la inquietud solo aumentaba. Mientras Emily veía la televisión, él caminaba por la casa, perdido en sus pensamientos. Necesitaba una explicación. Sentía que, de alguna manera, estaba a punto de descubrir algo, pero no sabía exactamente qué. ¿Estaba Emily recuperándose lentamente sin darse cuenta? O, peor aún, ¿sabía lo que estaba ocurriendo y se lo estaba ocultando? La segunda hipótesis lo llenó de un miedo que no sabía cómo manejar. La idea de que su hija, aquella a quien había cuidado durante tantos años, pudiera estar ocultándole algo tan importante era difícil de aceptar. Se obligó a apartar la idea de lo sobrenatural de su mente. No era posible que algo invisible estuviera causando los extraños fenómenos que había notado. Había una explicación racional para todo aquello. Solo que aún no la había encontrado. Mientras reflexionaba, el padre miró por la ventana y vio el cielo azul de otoño. El sol brillaba, el suave viento movía los árboles, y por un momento, intentó convencerse de que todo aquello no era más que fruto de su mente cansada. Tal vez estaba buscando respuestas donde no había preguntas. Pero, en el fondo, sabía que se estaba engañando a sí mismo. Algo estaba pasando. Algo que no podía explicar. Y con cada día que pasaba, el misterio alrededor de Emily solo parecía profundizarse. La tensión que sentía el padre se había vuelto insoportable. Cada día que pasaba traía nuevos indicios, nuevos movimientos sutiles de Emily que no lograba explicar. El peso de las dudas era abrumador, y sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Sus pensamientos giraban constantemente en torno a una sola pregunta: ¿por qué Emily actuaba como si nada hubiera cambiado? ¿Era posible que estuviera ocultando algo? La idea era dolorosa, pero cada vez más difícil de descartar. Durante días, intentó encontrar una explicación lógica a los fenómenos que presenciaba. Quizás los movimientos en las piernas de Emily no eran más que reflejos, respuestas involuntarias del cuerpo que nunca había notado antes. Pero eso no explicaba el constante malestar que sentía en la casa. La sensación de estar siendo observado, de que algo estaba fuera de lugar. Los objetos movidos,
la silla de ruedas desplazada, todo contribuía a su creciente paranoia. Era como si toda la casa estuviera conspirando contra él. Una noche, tras otro día lleno de inquietud, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida, decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa duda constante. Emily, su hija, era el centro de todo, y debía averiguar qué estaba ocurriendo con ella. Si fingía su condición, si se movía cuando él no la veía, o si algo más estaba sucediendo, no lo sabía. Pero tenía clara una cosa: necesitaba la verdad. Entonces surgió la idea. Instalaría cámaras. Cámaras de seguridad en la casa, discretas, para monitorear los movimientos de Emily. No había otra salida. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que ocurría cuando él no estaba presente. El plan le causaba un profundo malestar. La idea de vigilar a su propia hija en secreto lo llenaba de culpa. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Emily nunca admitiría nada, nunca revelaría lo que estaba ocurriendo, si es que realmente había algo. Se convenció a sí mismo de que esa era la única manera de obtener respuestas. A la mañana siguiente, salió de casa sin mencionar nada a Emily. Fue a una tienda de electrónica en la ciudad y compró un sistema de cámaras de seguridad. Eran pequeñas, fáciles de instalar, y sabía que podía esconderlas sin que ella lo notara. Cuando regresó a casa, sintió un peso en el pecho. Colocarlas sería cruzar un límite que jamás pensó que cruzaría. Pero, al mismo tiempo, el deseo de respuestas, de poner fin a esa tortura mental, era más fuerte. Esperó hasta la noche. Cuando Emily ya estaba acostada, comenzó a trabajar. Instaló una cámara en la sala, otra en el pasillo y una última en el cuarto de Emily, posicionada de manera que capturara sus movimientos mientras dormía. Las cámaras eran discretas, casi invisibles. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y culpa. Era una sensación horrible, como si estuviera traicionando la confianza de su propia hija. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba una prueba de que su mente no le estaba jugando una mala pasada. Esa noche apenas durmió. Se quedó en su habitación, monitoreando las grabaciones en vivo desde su celular, con los ojos fijos en la pantalla, esperando cualquier señal de movimiento. Durante las primeras horas, todo estuvo tranquilo. Emily dormía profundamente, inmóvil, como siempre. La casa estaba en silencio, sin los ruidos que tanto temía. Comenzó a relajarse, pensando que, tal vez, estaba exagerando. Quizás, en los días siguientes, las cámaras demostrarían que todo estaba normal y podría, finalmente, descansar en paz. Pero entonces, alrededor de las 2 de la madrugada, algo ocurrió. La cámara del cuarto de Emily captó un movimiento. El padre, que estaba a punto de quedarse dormido, abrió los ojos rápidamente y fijó la atención en la pantalla. Emily se estaba moviendo. No mucho, solo un leve movimiento de sus brazos. Se inclinó hacia la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. En la imagen, los brazos de Emily se levantaron suavemente, como si estuviera ajustando la manta. Contuvo la respiración por un momento. ¿Era solo un reflejo? Parecía estar dormida, pero los movimientos eran controlados, casi deliberados. Sintió un nudo de ansiedad en el pecho. Durante los minutos siguientes, siguió observando, tratando de entender. Emily volvió a moverse. Esta vez, sus piernas se movieron ligeramente. No era solo un espasmo, era un movimiento consciente. El padre se enderezó en la cama, sintiendo un sudor frío en la frente. ¿Cómo era posible? Estaba acostada, aparentemente dormida, pero sus extremidades se movían de manera controlada, como si estuviera probando sus límites, sin querer que nadie lo notara. Miró el rostro de Emily en la grabación. Sus ojos estaban cerrados, su expresión serena, pero había algo en esos movimientos que no encajaba. La angustia creció dentro de él. Se preguntó si estaba presenciando el comienzo de una recuperación que Emily desconocía, o si había algo mucho más complejo y oscuro detrás de todo. En los días que siguieron, continuó monitoreando las cámaras. Las grabaciones se convirtieron en su obsesión. Cada noche, pasaba horas viendo los videos, esperando algún nuevo movimiento, alguna pista de que su hija se estaba recuperando o, peor aún, de que ella sabía lo que estaba ocurriendo y estaba ocultándole la verdad. Las dudas lo consumían. Y, con cada nuevo movimiento capturado,
la sensación de que estaba acercándose más a la verdad crecía. Una verdad que temía tanto como deseaba descubrir. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina de vigilia para el padre de Emily. Cada vez que acostaba a su hija, se dirigía a su habitación, con el corazón acelerado, y se sentaba al borde de la cama con el celular en la mano, listo para observar las grabaciones de las cámaras. Las primeras horas de la madrugada siempre eran tranquilas. Emily parecía dormir profundamente, inmóvil como siempre, y él se preguntaba si no estaba siendo paranoico, imaginando cosas que no existían. Pero, al avanzar la madrugada, era como si algo invisible comenzara a alterar el escenario. Observaba en vivo, y, como en las otras ocasiones, no pasó mucho tiempo hasta que algo lo sacara de su estado de casi trance. Pasaba de la medianoche cuando la cámara del cuarto de Emily captó nuevamente un movimiento sutil. Era la misma secuencia que había notado en noches anteriores, los dedos de las manos moviéndose ligeramente, casi como si estuvieran probando sus capacidades. El padre respiró profundamente, tratando de mantener la calma, pero pronto algo más empezó a suceder. Esta vez, el movimiento no se limitó a las manos. Mientras observaba, vio que las piernas de Emily, que siempre habían estado completamente inmóviles, dieron un leve espasmo, seguido de un movimiento más deliberado. Era como si estuviera ajustando el cuerpo inconscientemente, pero él sabía que no era eso. Emily, incluso dormida, estaba moviéndose de una manera que no lograba entender. No era el tipo de movimiento involuntario que podía ignorar. Era controlado. Sus músculos, después de tantos años atrofiados, parecían responder de una manera que él nunca habría creído posible. No supo qué hacer. El impacto lo golpeó de lleno, y su corazón se disparó. Observaba con los ojos abiertos como platos, esperando que aquello fuera una ilusión, una distorsión de la cámara o el cansancio acumulado. Pero no lo era. Vio con claridad cómo las piernas de Emily se movían nuevamente, esta vez con más firmeza. La manta que cubría sus pies se desplazó ligeramente, delatando el movimiento. Su respiración quedó atrapada en la garganta. ¿Qué significaba aquello? La pantalla del celular mostraba a su hija, inmóvil nuevamente tras el breve episodio, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había una parte de él que quería correr al cuarto de Emily, despertarla y confrontarla, preguntarle directamente si sabía lo que estaba ocurriendo. Pero había otra parte, más fuerte, que lo mantuvo paralizado. El miedo a lo desconocido. El miedo a que algo, mucho más allá de la comprensión humana, estuviera afectando a su hija. En los días anteriores, había hecho un esfuerzo por apartar los pensamientos sobre lo sobrenatural. Intentaba racionalizar, convencerse de que todo podía explicarse científicamente, con el cuerpo humano recuperándose tras tantos años. Pero ahora, al ver a Emily moverse de manera tan deliberada mientras dormía, los temores irracionales volvieron con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una persona que había estado paralizada durante 25 años podía empezar a mover las piernas sin siquiera darse cuenta? Permaneció despierto el resto de la noche, sin apartar los ojos de la pantalla. Cada pequeño movimiento que ella hacía aumentaba el peso del misterio que envolvía la casa. A medida que avanzaba la noche, el cuarto de Emily permanecía tranquilo, los movimientos cesaban por completo, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía lo que había visto. Y, peor aún, sabía que aquello era solo el comienzo. A la mañana siguiente, se despertó tras un sueño agitado, lleno de pesadillas. Soñó con sombras que vagaban por la casa, con Emily de pie, caminando por los pasillos mientras él permanecía inmóvil, incapaz de moverse. Las pesadillas parecían tan reales que, al despertar, por un breve momento, creyó que todavía estaba dentro de ellas. Pero la realidad, aunque más tranquila, no era menos perturbadora. Cuando fue al cuarto de Emily para despertarla, todo parecía como siempre. Estaba acostada en la misma posición, su rostro sereno y sus ojos aún cerrados. Por un segundo, dudó en llamarla. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía mirar a su hija sin pensar en lo que había visto la noche anterior? Pero necesitaba mantener la rutina. Con un toque suave en el hombro, la despertó, y ella abrió los ojos lentamente, con la misma mirada calma y distante de siempre. Nada en su comportamiento indicaba que algo estuviera fuera de lo normal. «Buenos días, Emily», dijo, tratando de mantener la voz neutral. Ella esbozó una leve sonrisa, como siempre hacía, y no mencionó nada extraño. La ayudó a levantarse, la colocó en la silla de ruedas y continuó con la rutina habitual. Pero, por dentro,
el padre estaba destrozado. Sus pensamientos giraban en círculos, sin llegar a ninguna conclusión. Quería creer que todo era producto de su mente cansada, que tal vez estaba viendo más de lo que realmente ocurría. Pero, al mismo tiempo, la imagen de los movimientos de Emily durante la noche no salía de su cabeza. A lo largo del día, revisó las grabaciones. Esta vez, no solo vio en vivo, sino que volvió a los videos anteriores, analizando cada detalle. Y, en cada una de las noches anteriores, allí estaban las mismas señales. Movimientos leves, casi imperceptibles, que se volvían cada vez más evidentes. Era como si, lentamente, su cuerpo estuviera volviendo a la vida. Pero, ¿por qué Emily no decía nada? ¿Acaso no lo notaba? ¿Estaba deliberadamente ocultando su recuperación? ¿O algo más estaba manipulando su cuerpo sin que ella lo supiera? El padre no podía liberarse de la sensación de que había algo mucho más grande en juego. Algo que no lograba entender. Las grabaciones se convirtieron en una obsesión. Las revisaba a cada oportunidad, cada vez más atrapado por la idea de que la respuesta al misterio estaba allí, en algún detalle que aún no había notado. Pero, por más que observaba, lo único que lograba era aumentar su propia desesperación. La verdad estaba delante de él, pero parecía envuelta en una niebla impenetrable. Y, cada vez más, sentía que, al descubrir esa verdad, su vida y la de Emily cambiarían para siempre. En los días que siguieron, el silencio entre padre e hija se volvió más pesado. La rutina que antes era automática ahora estaba impregnada de una tensión silenciosa, casi asfixiante. Cada mañana, al despertar a Emily y llevarla a la silla de ruedas, él no podía evitar pensar que ella estaba ocultando algo. Los movimientos que había visto en las grabaciones eran demasiado claros como para ignorarlos. Sin embargo, ella seguía actuando como si nada estuviera ocurriendo, como si su cuerpo permaneciera inmóvil, igual que en los últimos 25 años. La duda consumía al padre. Mientras empujaba la silla de ruedas por la casa, analizaba cada gesto de Emily con una nueva perspectiva, buscando señales de que ella supiera lo que estaba ocurriendo con su propio cuerpo. ¿Lo percibía? Estaba deliberadamente fingiendo no notar los pequeños avances, y esta idea lo perturbaba aún más, ¿acaso le estaba ocultando la verdad? La desconfianza crecía en su pecho con cada movimiento, con cada mirada distante que ella lanzaba hacia la ventana. Al servir el desayuno, él se sorprendió estudiando el rostro de Emily con más intensidad que nunca. Sus ojos estaban tranquilos, sin ningún indicio de preocupación o incomodidad. Pero él sabía que algo no estaba bien. La mujer que veía allí, en la silla de ruedas, ya no era solo su hija vulnerable. Ahora ella guardaba un secreto. Estaba seguro de ello. Pero, ¿cuál sería ese secreto? ¿Y por qué elegiría ocultárselo después de todo lo que habían pasado juntos? Durante el resto del día, observó cada pequeño movimiento de Emily con una atención obsesiva. Cuando la ayudaba a vestirse, prestaba atención a los músculos de sus piernas, esperando cualquier otra señal de movilidad. Cuando la llevaba al jardín, fijaba la mirada en sus pies, esperando algún movimiento que revelara la aparente parálisis. Pero Emily, como siempre, parecía ajena. Nada en su comportamiento sugería que sabía lo que el padre sentía. Nada delataba que fuera consciente de los movimientos que su cuerpo hacía por la noche. Sin embargo, la desconfianza estaba lejos de desaparecer. De hecho, seguía creciendo. Cada noche, revisaba las grabaciones de las cámaras, buscando más pruebas, algo que confirmara sus sospechas. Y, en cada nuevo video, veía más movimientos, más señales de que Emily estaba recuperando lentamente algún control sobre su cuerpo. Sus pies se movían ligeramente, sus brazos ajustaban la manta y, a veces, su cuerpo entero se desplazaba sutilmente en la cama, como si intentara acomodarse mejor. Le resultaba difícil aceptar que Emily no fuera consciente de todo aquello. Y, a medida que pasaban los días, la idea de que su hija estaba ocultando algo cobraba fuerza. Pero, ¿por qué haría eso? La pregunta resonaba en su mente sin cesar. ¿Tendría miedo? ¿Miedo de decepcionarlo o de generar falsas esperanzas? ¿O había algo más oscuro, una razón más profunda detrás de su silencio? No podía dejar de pensar en las posibilidades, cada una más perturbadora que la otra. Cuando Emily veía televisión en la sala, él permanecía cerca, fingiendo ocuparse de otras cosas, pero siempre atento. El silencio entre ambos se volvía cada vez más denso. La sensación de que algo estaba siendo ocultado era insoportable. Quería confrontarla,
mirarla a los ojos y preguntarle directamente, ¿sabes lo que está ocurriendo? ¿Sabes que tus piernas se están moviendo? ¿Me estás ocultando algo? Pero cada vez que ensayaba esas palabras en su mente, algo lo detenía. Un miedo irracional a romper la frágil paz que aún existía entre ellos. Era como si cualquier intento de confrontación pudiera destruir el frágil equilibrio que habían construido. Y, sobre todo, temía la respuesta que ella pudiera darle. Si Emily confirmaba sus sospechas, si admitía que era consciente de sus movimientos y elegía no hablar de ello, ¿qué significaría eso para ellos? ¿Qué significaría para los años de sacrificio y dedicación que él le había entregado? No estaba preparado para enfrentar esa verdad. Una tarde, mientras la llevaba afuera, notó que los dedos de los pies de Emily se movieron nuevamente. Esta vez, no reaccionó de inmediato. Lo que antes era una sorpresa impactante ahora parecía casi rutinario. Los movimientos ocurrían con frecuencia, y ya no sabía cómo sentirse al respecto. En lugar de confrontarla, simplemente observó fijamente, sin decir nada. Emily permaneció en silencio, la mirada fija en el horizonte, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. O, tal vez, como si estuviera esperando que él dijera algo, que finalmente rompiera el silencio y sacara la verdad a la luz. Pero no pudo. No en ese momento. La desconfianza seguía creciendo, pero con ella venía también la duda. ¿Y si Emily estaba tan confundida como él? ¿Y si no sabía lo que estaba ocurriendo con su cuerpo? O peor aún, ¿y si había algo más siniestro en juego, algo que ni siquiera ella pudiera controlar? Los días pasaban, y el padre se encontraba cada vez más atrapado en este dilema. La tensión dentro de él crecía, al igual que la sensación de que algo estaba a punto de explotar. Las noches las pasaba en vela, viendo las grabaciones, y los días eran un intento desesperado por mantener la normalidad, por seguir con la vida sin que la desconfianza destruyera completamente la relación entre ellos. Sabía que no podía continuar así por mucho tiempo, pero no sabía cómo encontrar una salida. Emily, por su parte, permanecía tranquila, casi distante. Y, cada vez más, él se preguntaba si esa serenidad era genuina o si formaba parte del secreto que ella guardaba. Los días se convirtieron en una sucesión de momentos tensos e incómodos. El padre, cada vez más inmerso en sus sospechas, comenzó a distanciarse de Emily. La desconfianza había creado una barrera invisible, pero palpable, entre ambos. Cada gesto que hacía ahora estaba acompañado por una sombra de duda. Su mirada, antes llena de ternura y preocupación genuina, ahora estaba cargada de una inquietud que no podía esconder. Emily, por su parte, percibió este cambio sutil, pero profundo. Sin embargo, no mencionó nada. Permanecía en silencio, lo que solo incrementaba la tensión. Era un silencio pesado, asfixiante. La casa, que antes parecía un espacio de amor y dedicación, ahora parecía una prisión. El padre se encontraba evitando largas conversaciones con Emily. Su amor por ella no había disminuido, pero la confusión que sentía lo alejaba. Estaba frustrado, incapaz de entender por qué su hija, que siempre había sido tan abierta y dependiente de él, ahora estaba envuelta en misterio. Se sentía traicionado, como si, de alguna manera, ella estuviera ocultándole deliberadamente una parte de sí misma. Una mañana, mientras ayudaba a Emily a levantarse, el padre notó algo que lo afectó profundamente. Al colocarla en la silla de ruedas, sintió una resistencia en los músculos de sus piernas. Era un movimiento pequeño, casi insignificante, pero que ya había notado antes. La diferencia, esta vez, fue que no intentó ocultar su reacción. Su rostro se endureció, y soltó un suspiro pesado. Emily, siempre tan perceptiva, notó el cambio en su postura. ¿Estás bien, papá?, preguntó, con su voz tranquila, pero con un toque de preocupación. Él dudó por un momento, sin saber qué responder. Estoy cansado, dijo finalmente, evitando mirarla directamente. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. El cansancio que sentía iba mucho más allá de lo físico. Era el peso de las dudas, de las noches en vela, de la tensión que crecía cada día más entre ellos. Emily no insistió. Su silencio, que antes era un alivio para él, ahora le resultaba irritante. ¿Por qué no preguntaba más? ¿Por qué no intentaba descubrir qué lo estaba perturbando? ¿Sabía algo? Y, si lo sabía, ¿por qué no lo admitía? A medida que los días pasaban, el comportamiento del padre se volvía más frío, más distante.
no quería actuar así, pero no podía evitarlo. Cada vez que miraba a Emily, la imagen de las grabaciones volvía a su mente. Recordaba las piernas de su hija moviéndose, los pequeños gestos que delataban una movilidad inesperada. ¿Cómo podía no darse cuenta de eso? ¿Estaba fingiendo? La idea de que Emily pudiera estar mintiéndole lo atormentaba. Y, aunque quería confrontarla, no encontraba las palabras. Del lado de Emily, el cambio en su padre era innegable. Notaba cómo evitaba su mirada, cómo los diálogos entre ellos se volvían cada vez más cortos y vacíos. Había una tensión en el aire que no lograba comprender, pero que sentía. Lo percibía en la forma en que él empujaba su silla de ruedas por el jardín, con movimientos más bruscos, menos delicados. Lo notaba cuando él suspiraba profundamente antes de responder a sus preguntas simples. Al principio, pensó que era solo cansancio. Después de todo, cuidarla no era fácil, y los años habían sido implacables para ambos. Pero pronto, se dio cuenta de que había algo más. Emily intentó abordar el tema de manera sutil. ¿Has dormido bien, papá?, preguntó una noche, mientras él la ayudaba a acostarse. Él solo asintió con la cabeza, sin responder verbalmente. Emily mordió su labio, preocupada, pero decidió no insistir. Claramente, él estaba molesto por algo, pero no parecía dispuesto a hablar de ello. Y, cuanto más intentaba acercarse, más se cerraba él. Este ciclo de distanciamiento fue desgastando la relación entre ambos. El padre, cada vez más consumido por la duda y la sensación de traición, comenzó a pasar más tiempo aislado. Después de acostar a Emily por la noche, se encerraba en su habitación y pasaba horas revisando las grabaciones de las cámaras, buscando nuevas pistas, algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento de Emily en las grabaciones solo hacía crecer su frustración. ¿Cómo podía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su cuerpo? ¿Cómo podía no compartirlo con él? La idea de que Emily estuviera, de alguna forma, fingiendo su condición se convirtió en una obsesión. Recordaba cada sacrificio que había hecho a lo largo de los años, las incontables noches en vela, los momentos en que renunció a su propia vida para asegurarse de que ella tuviera los cuidados necesarios. Y ahora, la sospecha de que ella podría estar ocultándole algo tan importante, algo que podría cambiar completamente la dinámica entre ellos, lo sumía en un estado constante de confusión y angustia. Emily, por su parte, se sentía cada vez más impotente. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo abordar a su padre. Su frialdad, que antes nunca había existido, la hacía sentir incómoda, casi asustada. El hombre que siempre había sido su refugio, su roca, ahora parecía distante, inaccesible. Y, cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que estaba perdiendo a su padre, sin entender por qué. Una tarde, mientras él ajustaba su silla de ruedas en el jardín, ella lo miró directamente y dijo, con una voz suave pero firme: «Papá, ¿qué está pasando?». Él se detuvo por un instante, sus ojos encontrando los de ella. Había un brillo de ansiedad en la mirada de Emily, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Era como si finalmente intentara romper el silencio. Pero, en lugar de responder, él solo negó con la cabeza y se alejó para empujarla de vuelta hacia la casa. Emily, frustrada y confundida, no insistió. Pero, en ese momento, quedó claro para ambos que la distancia entre ellos estaba aumentando y que, cada día, algo fundamental en su relación se estaba rompiendo. La tensión, antes velada, ahora flotaba sobre ellos como una presencia constante. Y, aunque ninguno de los dos sabía exactamente cómo llegar a la verdad, ambos sabían que esa verdad estaba cada vez más cerca de revelarse. Las noches de vigilia y la obsesión por las grabaciones comenzaron a pasarle una factura elevada al padre. Ya no lograba dormir bien, y, incluso durante el día, su mente parecía atrapada en un ciclo interminable de dudas y angustias. Cada movimiento que veía en las grabaciones era una mezcla de esperanza y miedo, y sentía que estaba al borde de perder el control sobre su propia cordura. La duda lo consumía por dentro. ¿Sería posible que estuviera presenciando el inicio de una recuperación milagrosa? ¿O todo no era más que una terrible ilusión? Un día, mientras empujaba la silla de ruedas de Emily por el pasillo, el padre se encontró pensando en algo que había evitado por mucho tiempo: los médicos. Recordó, con dolorosa claridad, las primeras semanas después del accidente. La noticia de la parálisis de Emily fue un golpe brutal. Él y su esposa, que en ese entonces aún estaba viva, pasaron por una serie de consultas con especialistas. Todos los diagnósticos fueron implacables. Ella nunca volverá a caminar,
dijeron, con una frialdad clínica que él jamás pudo olvidar. Los exámenes, los informes, las voces de los médicos resonaban en su mente. La certeza de que la médula espinal de Emily estaba dañada irreversiblemente. No había marcha atrás. Esos recuerdos, que durante tanto tiempo fueron una fuente de tristeza y resignación, ahora lo atormentaban de una manera completamente nueva. ¿Y si los médicos estaban equivocados? ¿Y si, de alguna manera, el cuerpo de Emily estaba desafiando todas las probabilidades? El padre no sabía cómo lidiar con esa posibilidad. Al mismo tiempo, las evidencias que veía en las grabaciones parecían sugerirlo. Pero la duda sobre la veracidad de los movimientos de Emily era tan perturbadora como la idea de que los médicos pudieran haberse equivocado. Comenzó a cuestionarse si estaba viendo las cosas de manera correcta. ¿Y si estaba interpretando mal las señales? ¿Sería posible que su mente, tan desgastada por el peso de los años de cuidado, estuviera distorsionando la realidad? El cansancio acumulado, la agotadora carga física y emocional, todo eso podía estar contribuyendo a crear una percepción equivocada. Quería creer que estaba en su sano juicio, pero cada día esa convicción se debilitaba más. La duda lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. ¿Y si no se trataba simplemente de una recuperación física? ¿Y si había algo más? El pensamiento le provocaba escalofríos, pero no podía apartarlo. La sensación de que había una presencia en la casa, algo inexplicable, lo rondaba nuevamente. En los últimos días, había tratado de concentrarse en soluciones racionales, apartando cualquier idea sobrenatural. Pero ahora, con su cordura en juego, esas sospechas volvían con fuerza. ¿Y si algo más allá de lo físico estaba ocurriendo con Emily? Recordó las primeras semanas después del accidente, como su esposa, llena de dolor y desesperación, llegó a sugerir que, quizás Emily ya no estaba sola. En aquel momento, rechazó por completo esa idea, considerándola solo una manifestación del sufrimiento emocional. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. ¿Y si los fenómenos que estaba presenciando eran, de hecho, sobrenaturales? Las luces parpadeando, los objetos fuera de lugar, los movimientos inexplicables. ¿Apuntaban a algo más grande, algo que se negaba a ver? El padre se sentía cada vez más dividido entre la lógica y lo irracional. Lo que antes parecía un camino claro, la recuperación de Emily o su posible engaño, ahora estaba envuelto en capas de misterio que no podía desentrañar. La idea de que pudiera haber algo sobrenatural sucediendo con su hija lo asustaba profundamente, pero, al mismo tiempo, ofrecía una explicación para lo que no lograba comprender. ¿Y si Emily estaba siendo influenciada por algo fuera del control humano? Los recuerdos de los médicos se convirtieron en un tormento constante. Revivía las consultas, los exámenes, las imágenes clínicas que mostraban el daño en su médula espinal. Y, al mismo tiempo, se preguntaba si existía alguna posibilidad de que todos estuvieran equivocados. ¿Cómo podrían haberse equivocado tantos especialistas? Conocía la ciencia. Sabía de las limitaciones del cuerpo humano. Lo que estaba sucediendo con Emily no tenía sentido en ese mundo. Pero, si no era un milagro físico, ¿qué podría ser? El padre comenzó a preguntarse si sus sospechas sobre lo sobrenatural eran una forma de escapar de una verdad más dura. La verdad de que, quizás, estaba perdiendo la cordura. ¿Y si, de hecho, estaba imaginando todo esto? Si su mente, ya tan afectada por los años de sacrificio y aislamiento, estaba creando estos signos, estos movimientos que tanto deseaba ver. ¿Y si Emily, en realidad, simplemente vivía su vida normalmente, y él proyectaba sus miedos y esperanzas sobre ella? La línea entre la realidad y la ilusión se estaba desdibujando cada vez más. Y la idea de que podría estar perdiendo el control sobre su propia cordura era un terror mayor que cualquier otro. Comenzó a evitar los momentos a solas con Emily. Cada interacción era un recordatorio de que algo estaba mal, ya fuera con ella o con él mismo. La mirada serena de Emily, que antes le traía consuelo, ahora parecía esconder secretos. O, quizás, solo reflejaba su propia confusión. En medio de una tarde silenciosa, se encontró revisando las cámaras una vez más, buscando alguna respuesta definitiva. Pero lo que encontró fue más de lo mismo. Movimientos sutiles, casi imperceptibles, pero aún presentes. Lo que antes interpretaba como signos de recuperación, ahora lo veía desde una nueva perspectiva. Y si, en lugar de ser una señal de esperanza, aquello era la manifestación de algo que no podía controlar. Algo más allá de lo físico, algo más allá de lo que los médicos habían previsto.
La mente del padre estaba en espiral, y ya no sabía qué era real. Cada nueva revelación lo empujaba en direcciones opuestas, sin ofrecerle ningún alivio. Estaba atrapado entre creer que Emily se estaba recuperando, desafiando todas las probabilidades, o aceptar que su cordura estaba desapareciendo lentamente, transformando su percepción de la realidad en algo oscuro y distorsionado. Cada posibilidad era igualmente aterradora, y ya no sabía en qué confiar. Los recuerdos de los médicos, las dudas sobre su propia mente y las sospechas de que algo sobrenatural estaba involucrado chocaban brutalmente dentro de él. Sabía que necesitaba respuestas, pero temía que, al encontrarlas, no pudiera lidiar con lo que descubriría. Y mientras esta lucha interna continuaba, Emily permanecía allí, frente a él, rodeada de un misterio que no podía desentrañar. Las grabaciones se habían convertido en un vicio, una compulsión que el padre ya no podía controlar. Cada vez que revisaba los videos, veía algo nuevo, algo perturbador. Emily, que supuestamente estaba paralizada, se movía de manera cada vez más clara y coordinada. Los pequeños espasmos que antes podía ignorar o justificar como reflejos involuntarios se transformaban en movimientos deliberados. En una de las grabaciones más recientes, vio, con el corazón en la garganta, cómo Emily movía los brazos para ajustar la manta, levantando ligeramente el torso con aparente control. No era un milagro casual ni un simple reflejo. Era como si, en algún nivel, estuviera probando los límites de su propio cuerpo. El padre apagó el celular con un peso en el pecho que no sabía cómo describir. La sensación de estar espiando a su propia hija era insoportable. Por más que justificara su necesidad de obtener respuestas, todo aquello comenzaba a parecerle incorrecto de una manera que no podía ignorar. Había algo profundamente invasivo en vigilar a Emily sin que ella lo supiera, algo que traicionaba la confianza que habían construido a lo largo de tantos años. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba ganar con esto? Cada vez que miraba las grabaciones, se sentía más distante de ella. La distancia física entre los dos era mínima, pero emocionalmente parecía estar a kilómetros de su propia hija. El acto de espiarla en secreto había levantado una barrera invisible entre ellos, una barrera de culpa y duda que no sabía cómo derribar. Y, para empeorar las cosas, no había respuestas claras en los videos. Solo había más preguntas, más movimientos, más misterio. Ya no sabía qué era real. Esa noche, después de otra sesión con las grabaciones, se levantó de la cama con una decisión tomada. No podía continuar así. El peso de vigilar a Emily en secreto lo estaba asfixiando, destruyéndolo por dentro. Las cámaras, que antes parecían su única oportunidad de desentrañar lo que estaba sucediendo, ahora lo hacían sentir sucio, como si estuviera traicionando a su hija de la peor manera posible. Y lo más doloroso de todo, no había obtenido ninguna respuesta concreta. Solo más dudas y una creciente sensación de que algo muy mal estaba ocurriendo. Decidió entonces que abandonaría las cámaras. Ya no podía espiar a Emily de esa manera. Si había una verdad por descubrir, tendría que venir directamente de ella. Tal vez había estado abordando todo mal desde el principio. Quizás, si le daba a Emily el espacio para hablar, para abrirse, ella revelaría lo que estaba ocurriendo con su cuerpo. Tal vez no había tenido el valor de hablar antes por miedo a su reacción, miedo a generar falsas esperanzas. En el fondo, sabía que su frialdad reciente y la distancia emocional que había creado no estaban ayudando. Necesitaba volver a ser el padre que siempre había sido para Emily, el que estaba a su lado, apoyándola incondicionalmente. Solo así, tal vez, ella sentiría que podía confiar en él, que podía contarle lo que estaba pasando, si es que había algo que sabía y estaba ocultando. No podía seguir actuando como un extraño, un espectador silencioso en su propia vida. Tenía que tomar un enfoque diferente, uno que devolviera la confianza entre ellos. A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual. Desinstaló las cámaras de seguridad y guardó todo en el fondo de un cajón. Sintió un alivio inmediato al hacerlo, como si se estuviera liberando de una cadena invisible que lo había atado durante semanas. Esa decisión era un paso en la dirección correcta, pero sabía que por sí sola no resolvería el problema. Necesitaría, de alguna manera, reconstruir el vínculo con Emily. Necesitaba volver a conectarse con ella, no como alguien que la observa desde la distancia, sino como el padre amoroso y presente que siempre había sido. Cuando fue a la habitación de Emily para ayudarla a levantarse, ya había ensayado mentalmente lo que diría. Intentaría iniciar una conversación, crear un momento de vulnerabilidad en el que ambos pudieran expresarse. Sabía que sería difícil, especialmente después de semanas de silencio y tensión,
pero tenía que intentarlo. Si había algo que Emily estaba ocultando, tal vez ahora que él estaba dispuesto a escuchar, ella se sentiría cómoda para hablar. Al entrar en la habitación, encontró a Emily ya despierta, mirando hacia la ventana. Su rostro, sereno como siempre, se volvió hacia él con una leve sonrisa. Sintió una punzada de culpa al recordar que, en las últimas semanas, apenas podía mirar a su hija sin sentir una mezcla de desconfianza y angustia. «Buenos días, Emily», dijo, intentando mantener la voz firme, pero con una suavidad inconfundible en su tono. «Buenos días, papá», respondió ella, como todas las mañanas. La rutina de siempre. La ayudó a levantarse y a sentarse en la silla de ruedas. Pero esta vez, había algo diferente en sus gestos. Estaba más presente, más atento a cada detalle, pero no con la misma mirada analítica y desconfiada de los días anteriores. Ya no estaba buscando pruebas. Estaba intentando reconectarse, tratar de recuperar esa relación que parecía desmoronarse lentamente. Durante el desayuno, mientras cortaba la comida para Emily, decidió que era el momento. «Emily», comenzó, con cuidado, «sé que hemos estado un poco distantes últimamente». Su voz era vacilante, pero cargada de sinceridad. Ella levantó la mirada hacia él, sorprendida, pero no dijo nada, solo esperó. «Siento que, tal vez estás pasando por algo que no quieres compartir conmigo. Y, si es así, lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí, siempre he estado aquí. Y si necesitas hablar de algo, quiero escucharte». Emily lo observó durante unos segundos. El silencio entre ellos estaba cargado de significado. Parecía estar reflexionando sobre lo que él había dicho, pero, como tantas veces antes, solo le regaló una leve sonrisa. «Estoy bien, papá», respondió con la misma calma de siempre. «Todo está bien». Esa respuesta, tan simple y directa, lo desarmó. Quería insistir, quería preguntarle más, pero, al mismo tiempo, temía presionarla demasiado. Había una parte de él que creía que Emily no estaba lista para abrirse completamente, y tal vez necesitara más tiempo para sentirse cómoda hablando. No sería algo que resolverían en una sola conversación. Sería un proceso. El padre decidió aceptar el momento. Todavía había mucho que resolver, muchas dudas por responder, pero ahora, sin las cámaras y con la decisión de intentar restaurar la confianza entre ellos, se sentía un poco más en paz. Tal vez la verdad aún no estaba clara, pero sabía que ya no podía seguir vigilando a Emily en secreto. La única manera de superar ese abismo entre ellos sería a través del diálogo, la paciencia y, sobre todo, el amor que los había mantenido unidos durante tantos años. Ahora, esperaría. Esperaría a que Emily encontrara el momento adecuado para compartir lo que estuviera guardando, si es que había algo. Y, mientras tanto, trataría de ser el padre que ella siempre había necesitado. En los días que siguieron, el padre se comprometió a restaurar el vínculo con Emily. Sabía que no sería fácil. La distancia que se había formado entre ellos en las últimas semanas era profunda, y el silencio cargado que dominaba las conversaciones seguía pesando en el aire. Pero, sin las cámaras, sentía que estaba listo para intentar algo diferente. Sabía que no podía apresurarlo, pero estaba decidido a recuperar esa conexión que siempre había existido entre los dos. El primer paso que dio fue pequeño, pero significativo. En lugar de retirarse a su habitación inmediatamente después del desayuno, como había estado haciendo en las últimas semanas, decidió pasar más tiempo con Emily. Se sentó junto a ella en la sala mientras miraba televisión. Aunque no hablaron mucho, su presencia allí, sin la barrera emocional que antes los separaba, ya era un cambio. La observaba con menos desconfianza y más ternura, tratando de recordarse que, más allá de cualquier misterio o duda, ella era su hija. Y la amaba. Durante uno de esos momentos tranquilos, miró hacia el jardín por la ventana. El sol brillaba, y el aire fresco de otoño hacía que las hojas de los árboles se movieran suavemente. Se le ocurrió una idea. Quizás era hora de retomar los paseos al aire libre que solían hacer. Antes de que comenzara toda la tensión, pasaban horas en el jardín, hablando del día, de las plantas que cultivaba o simplemente sentados en silencio, disfrutando del aire libre. Esos momentos eran valiosos para ambos, y él los extrañaba. A la mañana siguiente, le sugirió a Emily que fueran al jardín juntos. Ella sonrió levemente, como si la idea trajera recuerdos de tiempos más simples. «Hace tiempo que no salimos juntos ahí fuera», dijo ella, con una voz suave, pero con una ligereza que el padre no escuchaba desde hacía tiempo.
Eso lo animó. Empujó su silla de ruedas por la casa y, cuando llegaron al jardín, el aroma de la tierra húmeda y la brisa fresca los envolvieron. El padre condujo a Emily entre las plantas, señalando las flores que habían florecido recientemente. «Estos tulipanes están más bonitos este año», comentó, intentando iniciar una conversación ligera. Emily miró las flores y sonrió. «Siempre fueron tus favoritas», respondió ella, con una voz cargada de nostalgia. Mamá solía decir que parecían bailar cuando soplaba el viento. La mención de la madre de Emily trajo un breve silencio entre los dos, pero no era incómodo. De hecho, había cierta paz al recordar esos momentos juntos, antes del accidente, cuando la familia aún estaba completa. El padre sintió un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era la añoranza de algo que nunca podría recuperar, pero que, de alguna manera, todavía estaba presente en las pequeñas cosas, en los tulipanes del jardín, en los paseos tranquilos con Emily, en los fragmentos de memoria que compartían. A medida que pasaban los días, el padre se aseguró de continuar con esos paseos. Cada mañana, sugería pasar tiempo en el jardín. A veces, Emily respondía con pequeños comentarios sobre el clima o las plantas, pero, en su mayoría, permanecían en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Había una suavidad en esos momentos, algo que estaba sanando lentamente las heridas causadas por la desconfianza y las sospechas. Sabía que no podía borrar lo sucedido, pero sentía que estaba reconstruyendo lo que se había roto. Durante uno de esos paseos, el padre se armó de valor y comenzó a recordar los tiempos antes del accidente. No con tristeza, sino como un intento de traer recuerdos felices, momentos que pudieran ayudarlos a reconectarse. «¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí con tu mamá?», preguntó, con una voz suave, casi vacilante. «Siempre insistía en traer un bocadillo para nosotros, aunque solo estuviéramos aquí unos minutos». Emily sonrió, con una ligereza que él no veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, lo recuerdo», dijo, con una voz cargada de nostalgia serena. «Siempre traía esas galletas de avena que te encantaban. Y yo nunca entendía cómo podías comer tantas». Rieron juntos, y el sonido de esa risa, aunque breve, hizo que el padre sintiera algo que no había sentido en semanas: esperanza. Poco a poco, comenzó a traer más de esos recuerdos a las conversaciones. Habló de los días que pasaban en la cocina, cuando Emily ayudaba a su madre a preparar la cena, y él se quedaba observando, fingiendo ser inútil solo para escapar de las tareas. Habló de los días de verano, cuando hacían picnics improvisados en el patio, y de cómo Emily corría entre los árboles, siempre llena de energía y vida. Cada uno de esos recuerdos parecía disolver un poco más la tensión que había entre ellos. A pesar de todo, el padre aún no podía ignorar por completo los movimientos que había visto en las grabaciones. No los mencionaba en las conversaciones, pero siempre estaban presentes en su mente. Sabía que algo estaba sucediendo con el cuerpo de Emily, pero, por ahora, decidió que no iba a presionarla. Lo que importaba en ese momento era restaurar lo que se había perdido: la confianza, el cariño, la conexión que siempre los había unido. Los paseos por el jardín se convirtieron en el punto culminante de sus días. El padre sentía que, de alguna manera, estaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. Sabía que la verdad, fuera cual fuese, aún estaba por llegar, pero ahora, al menos, se sentía preparado para enfrentarla cuando llegara el momento. Ya no había prisa. Estaba redescubriendo la paciencia y, con ella, el amor que siempre había sentido por su hija, a pesar de todas las dudas y miedos. Durante una tarde particularmente agradable, con el sol filtrándose entre los árboles, el padre y Emily permanecieron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Y en ese momento, se dio cuenta de que el simple acto de estar allí, compartiendo ese espacio, ya era una forma de sanación. Había mucho que aún necesitaban decir, pero, por ahora, su silencio era suficiente. Sabía que, pronto, tendrían que enfrentar la verdad. Pero, mientras caminaban lentamente por el jardín, con la suave brisa y las flores alrededor, el padre comprendió que estaba listo para lo que viniera. Al fin y al cabo, lo que más importaba en ese momento era que, finalmente, estaban juntos de nuevo. Los días que siguieron trajeron una extraña sensación de calma. La tensión que antes flotaba en el aire parecía haberse disipado lentamente, como una pesada nube que finalmente se desvanece. El padre, aliviado por haber abandonado las cámaras y por estar reconectándose con Emily, comenzó a creer que, tal vez, sus sospechas y paranoias habían sido exageradas. Poco a poco, dejó de pensar obsesivamente en los movimientos que había visto en las grabaciones.
Después de todo, nada perturbador había ocurrido recientemente. Emily seguía tranquila, y las pequeñas interacciones entre ambos parecían estar restaurando la armonía que tanto necesitaban recuperar. Se permitió relajarse un poco más cada día. Los paseos por el jardín se convirtieron en una constante agradable, casi en un ritual de sanación. Había algo terapéutico en caminar entre las plantas y flores, en compartir ese espacio de paz y contemplación con Emily. El suave viento que recorría el patio traía una sensación de renovación, como si el aire fresco pudiera disipar los rastros de incertidumbre que aún flotaban, aunque débiles, en su mente. Por momentos, el padre empezaba a creer que todo aquello, los movimientos de Emily, sus dudas, las noches de vigilancia, podía haber sido fruto de su propio agotamiento y del peso de tantos años dedicados a cuidar de ella. Pensaba, ¿y si lo que vi fue simplemente un reflejo de mi ansiedad? Era difícil admitirlo, pero, tras semanas de monitoreo constante y noches en vela, su mente podía haber empezado a crear realidades que no existían. Tal vez Emily estaba exactamente como siempre había estado, y él, con el peso de la responsabilidad y el cansancio, había visto cosas donde no había nada. Esta posibilidad le traía cierto consuelo. ¿Y si estoy superando todo esto, dejando finalmente estas dudas atrás? Cada mañana, cuando iba a la habitación de Emily para despertarla, se acercaba con más ligereza. Los días de miradas desconfiadas y tensión palpable estaban quedando atrás. Ya no estaba obsesionado con cada movimiento de ella, con cada respiración más profunda. Al ayudar a su hija a levantarse, lo hacía ahora sin buscar señales de algo oculto. Estaba aprendiendo a dejarla ser simplemente Emily otra vez, la hija a quien cuidaba con tanto cariño. Y, a cambio, sentía que ella también estaba más abierta, más relajada en su presencia. Durante uno de los paseos por el jardín, Emily comentó algo que lo conmovió profundamente. «Me gusta cómo están las cosas ahora, papá», dijo con una suave sonrisa. «Parece que estamos más cerca de nuevo, como antes». Esa simple observación, hecha sin grandes pretensiones, lo conmovió. De hecho, estaban más cerca. La barrera de sospechas que había construido entre ellos estaba derrumbándose, y el padre comenzó a creer que podían reconstruir lo perdido sin necesidad de enfrentar el pasado o cuestionar lo ocurrido durante esas semanas de tensión. Los días transcurrían lentamente, pero con serenidad. La rutina, que antes parecía una carga aplastante, ahora traía una sensación de estabilidad. Se aseguraba de mantener las pequeñas tradiciones, como desayunar juntos y los paseos por el jardín, que se habían vuelto esenciales para su reconexión. Por las noches, dejaba atrás las grabaciones y prefería leer o simplemente mirar un programa de televisión junto a Emily, sin el peso de la vigilancia ni la ansiedad que antes lo consumían. A pesar de todo, había una leve sombra que no podía disipar por completo. Algo en el fondo de su mente seguía haciéndolo cuestionarse si esta paz era real, si no era simplemente una fina capa cubriendo algo más profundo y oscuro. Ya no vigilaba a Emily con la misma mirada analítica, pero no podía negar que, de vez en cuando, sus pensamientos vagaban hacia aquellas noches en que veía las grabaciones. Los recuerdos de los movimientos de Emily, de los pequeños gestos que juraba haber visto, aún lo perseguían, aunque ahora eran más fáciles de apartar. ¿Fue todo eso realmente real?, se preguntaba. ¿O estaba tan agotado que mi mente comenzó a imaginar cosas que no existían? Sin embargo, a medida que pasaban los días sin nuevos incidentes, se aferraba a la idea de que tal vez estaba superando esa etapa de desconfianza. Estaba cansado de vivir con miedo, de sentir que su hija, que siempre había sido el centro de su vida, estaba ocultándole algo. Y ahora, sin las cámaras, sin la constante necesidad de vigilar, sentía que finalmente podía reconstruir su relación con Emily de manera genuina, sin la presión de las dudas. La sensación de normalidad comenzaba a regresar, y se aferraba a ella. En las conversaciones que tenía con Emily, notaba que ella estaba más abierta, más involucrada. Hablaban sobre el pasado, sobre momentos que habían compartido antes del accidente. Recordaban pequeños detalles que habían olvidado, y veía un brillo en los ojos de ella que no veía desde hacía mucho tiempo. Eso le daba esperanza. Quería creer que, poco a poco, estaban volviendo a ser lo que eran antes, o al menos algo cercano a eso. No obstante, a pesar de esta calma, había una parte de él que no podía ignorar por completo. La idea de que todo estuviera bien, de que sus sospechas hubieran sido exageradas, era tentadora, pero sabía que, en el fondo, estaba evitando una verdad que aún debía enfrentar. Por ahora, esta elección de no confrontar las preguntas directamente le daba paz. Prefería vivir en este equilibrio frágil,
donde las sombras del pasado estaban lo suficientemente lejos como para no interferir en la nueva dinámica que él y Emily estaban construyendo. Al final, se preguntaba si realmente importaba saber la verdad. Si Emily estaba recuperando parte de su movilidad, como él creía haber visto en las grabaciones, ¿no era eso algo que debía celebrarse? Tal vez, pensó, lo que realmente importaba era que estaban más cerca de nuevo, que se estaban reconectando. El misterio podía esperar para otro día. Lo importante ahora era el presente, y él quería disfrutar de esos momentos con su hija, sin la interferencia de las dudas que antes lo ahogaban. Poco a poco, el padre se dejó envolver por esta calma. La idea de que podía superar sus sospechas, de que finalmente podía seguir adelante sin tener que confrontar cada pensamiento perturbador, se convirtió en una realidad reconfortante. Sabía que el camino hasta aquí había sido difícil, pero sentía, con una ligera sensación de alivio, que estaba, finalmente, encontrando la paz que tanto había buscado. La calma, que durante semanas había traído al padre una sensación de alivio, comenzó a desmoronarse lentamente. Era como si hubiera construido una frágil barrera entre sus sospechas y la realidad, pero pequeños detalles empezaron a romper esa pared. Al principio, intentó ignorar esos signos, obligándose a creer que todo estaba, de hecho, volviendo a la normalidad. Sin embargo, la tensión, sutil y casi imperceptible, comenzó a reaparecer en momentos que no podía prever ni controlar. Notaba cosas que lo incomodaban de una manera que antes no lo hacían. La primera señal llegó una tarde en el jardín. Estaban sentados, como hacían todos los días, disfrutando de la suave brisa. Emily miraba las flores, pero algo en la manera en que evitaba su mirada lo perturbaba. No era algo evidente, sino una leve vacilación, una evasión discreta que no podía dejar de notar. Cuando hablaba, parecía como si ella estuviera distraída, como si no quisiera sostener su mirada por mucho tiempo. El padre comenzó a prestar más atención, casi sin darse cuenta. Durante el desayuno, cuando hacía preguntas triviales sobre el clima, lo que ella quería hacer ese día, Emily respondía de manera educada, pero con cierta frialdad, un distanciamiento que él no podía ignorar. Su sonrisa seguía ahí, pero parecía algo forzada, como si estuviera ocultando algo. Y el padre, que antes se permitía creer que todo estaba bien, empezó a sentir una nueva inquietud creciendo dentro de él. Otra señal apareció durante los paseos por la casa. Emily, que siempre había necesitado su ayuda para moverse, comenzó a mostrar una leve autonomía en pequeños gestos. Cuando él la ayudaba a ajustarse en la silla de ruedas, sus manos a veces encontraban resistencia, como si ella estuviera controlando mejor sus propios movimientos. Era algo sutil, pero real. La forma en que acomodaba su cuerpo, en cómo levantaba los brazos con más facilidad que antes. Él notaba esos pequeños detalles y, aunque quería creer que era un progreso natural, algo en su mente le impedía aceptarlo por completo. Fue durante una noche, mientras la acostaba en la cama, que el malestar volvió con toda su fuerza. Emily, con los ojos medio cerrados por el cansancio, se movía con una fluidez inusual. Cuando él ajustó la almohada bajo su cabeza, ella lo ayudó a levantar el torso con una facilidad que no esperaba. Eso lo paralizó por un momento. Lo que estaba viendo era sutil, pero no podía ignorarlo. Y lo peor, Emily no hizo mención de lo que estaba sucediendo, como si eso fuera completamente normal. Era como si, de alguna manera, ella estuviera probando los límites de lo que él percibía. Como si estuviera jugando con él. El padre comenzó a sentir que algo se estaba ocultando, algo que aún no había salido a la luz. Y, a medida que esa sensación se instalaba, las antiguas dudas, que creía haber superado, volvieron con toda su fuerza. Ahora no se trataba solo de una recuperación gradual. Sentía que había algo más, una verdad que estaba siendo cuidadosamente guardada en secreto. El comportamiento de Emily, tan calmado y controlado, parecía esconder algo más profundo, algo que ella no quería que él descubriera. Empezó a estar atento a cada movimiento de ella. La manera en que sus dedos se movían con una precisión que no recordaba haber visto antes. La forma en que, a veces, parecía ajustarse en la silla de ruedas sin ninguna dificultad. Pequeñas cosas, detalles que podrían pasar desapercibidos para cualquier otra persona, pero que, para él, estaban llenos de significado. Y lo más inquietante de todo era la mirada de Emily. Siempre tan serena, pero ahora evasiva. Rara vez sostenía su mirada durante mucho tiempo, y cuando lo hacía, parecía haber una sombra de algo que él no podía descifrar. Las noches, antes tranquilas, empezaron a convertirse en momentos de reflexión ansiosa. Se acostaba en la cama,
recordando el día y cada pequeño detalle que lo incomodaba. Por más que intentara convencerse de que estaba exagerando, de que todo aquello podía ser solo fruto de su imaginación, no podía alejar la sensación de que la verdad aún estaba al acecho. Algo estaba sucediendo con Emily, y sabía que no era solo el cansancio o los años de cuidados lo que estaba afectando su percepción. Había algo real, algo que aún no había entendido por completo. La tensión comenzó a infiltrarse en su mente de una forma más profunda. Intentaba alejar esos pensamientos durante el día, pero volvían con fuerza durante los momentos de silencio, especialmente por la noche, cuando la casa estaba envuelta en la oscuridad. Ya no podía negar que algo era diferente. Los movimientos de Emily eran demasiado coordinados, demasiado controlados. Ella ya no parecía esa persona frágil y dependiente a la que había cuidado durante tantos años. Y, sin embargo, no decía nada al respecto. La idea de que Emily estaba deliberadamente escondiendo algo lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Si solo se tratara de una recuperación física, ¿por qué no compartirlo con él? ¿Por qué esconderlo? Intentó, en varias ocasiones, iniciar una conversación que pudiera sacar a la luz este misterio, pero siempre dudaba en el último momento. Algo en el comportamiento de Emily lo hacía retroceder. Había una frialdad sutil en su forma de actuar, como si supiera que él estaba sospechando, pero no estuviera lista para revelar lo que fuera que estaba ocurriendo. Esta nueva tensión entre ellos era diferente a la anterior. Ahora, no era solo desconfianza lo que sentía. Era algo más profundo, como si se estuviera creando una distancia emocional de forma consciente, algo que él no podía atravesar. Emily parecía estar cómoda en esa nueva dinámica, como si supiera que él estaba notando sus movimientos y estuviera esperando que dijera algo. Pero el padre, por alguna razón, no podía hacerlo. La paz que había sentido en las semanas anteriores ahora parecía una ilusión. La sensación de que estaba superando sus sospechas comenzó a desaparecer lentamente, dando paso a una nueva incertidumbre. Se daba cuenta de que, por más que quisiera creer que estaban reconstruyendo su relación sin desconfianzas, la verdad seguía al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Y, cuanto más tiempo pasaba, más temía el padre que, cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, sería algo para lo que no estaba preparado. El momento llegó de una forma que el padre jamás podría haber imaginado. Después de semanas en las que la tensión había crecido en silencio, con miradas evitadas y pequeños gestos que indicaban algo más grande, la verdad finalmente salió a la luz, y lo hizo de la manera más brutal posible. Era una tarde común. El padre estaba en su despacho, ocupado con papeles en los que apenas podía concentrarse, mientras sus pensamientos regresaban una y otra vez a Emily y a los signos que ya no podía ignorar. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que no notó cómo el tiempo pasaba. Cuando finalmente salió del despacho, el silencio de la casa se sentía más pesado de lo habitual. Algo lo inquietaba, una sensación en el pecho, una intuición de que algo estaba a punto de suceder. Caminó por el pasillo y, sin pensarlo mucho, se dirigió al cuarto de Emily. Cuando abrió la puerta, la escena que lo aguardaba hizo que su corazón se detuviera por un momento. Allí estaba Emily, de pie. No solo de pie, sino caminando. Sus movimientos eran firmes, deliberados, como si hubiera estado practicando en secreto durante algún tiempo. Al principio, ella no notó que su padre estaba en la puerta, observándola. Pero cuando finalmente lo vio, su rostro se congeló. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación, con los ojos muy abiertos, como si la hubieran atrapado en medio de un acto prohibido. El mundo del padre se derrumbó en ese instante. Era como si todas sus sospechas, todos los pensamientos que había reprimido durante meses, se materializaran ante sus ojos. No sabía qué hacer, qué decir. El choque lo paralizó durante unos segundos que parecieron una eternidad. Todo lo que podía hacer era mirar a Emily, a su hija, a quien había dedicado toda su vida, y verla allí, de pie, con sus propias piernas. Emily, susurró finalmente, con la voz quebrada. ¿Qué está pasando? Emily, aún paralizada por el descubrimiento, no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y culpa. Sabía que el momento había llegado. Ya no había forma de ocultarlo, ya no podía fingir más. La verdad estaba expuesta. Papá, comenzó, con la voz temblorosa, evitando su mirada. Puedo explicarlo. El padre dio un paso dentro del cuarto, aún sin poder creer lo que veía. Su mente estaba en pedazos, tratando de juntar las piezas.
¿Explicarlo?, repitió, incrédulo. Tú estás caminando. Ella bajó la mirada, visiblemente avergonzada, y asintió lentamente. Sí. He estado recuperando la movilidad poco a poco. Han pasado algunos años, en realidad. Pero en los últimos 12 meses, todo comenzó a avanzar más rápido. La mente del padre giraba. ¿Años? ¿Había estado moviéndose durante años? Sintió una mezcla de incredulidad, ira y un dolor profundo que no podía procesar. Todos esos momentos en los que había cuidado de ella, creyendo que era completamente dependiente, habían estado basados en una mentira. Se acercó a Emily, con los ojos fijos en ella, buscando algún signo que explicara todo aquello, alguna justificación que pudiera comprender. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, con la voz tensa y quebrada. ¿Por qué me ocultaste esto? Emily, visiblemente angustiada, dio un paso tímido hacia atrás, como si intentara ganar tiempo para pensar en qué decir. Tenía miedo, confesó, con la voz apenas audible. Miedo de cómo esto cambiaría todo. De cómo cambiaría nuestra relación. El padre parpadeó, sin entender del todo. ¿Cambiar qué? Estás recuperándote, Emily. Esto es un milagro. ¿Por qué esconder algo así de mí? Ella respiró hondo, luchando por encontrar las palabras correctas. No sabía cómo decírtelo. Al principio, era porque no estaba segura de si era real, si la recuperación iba a continuar. Y luego, cuando los movimientos comenzaron a hacerse más evidentes, me encontré en una situación en la que ya no sabía cómo dar marcha atrás. Sus ojos estaban llenos de culpa y confusión. Tú siempre cuidaste de mí, papá. Dependí de ti durante tanto tiempo, y, con el tiempo, me acostumbré a eso. No sabía cómo enfrentar la idea de ser otra persona, alguien que no necesitara tu ayuda a cada momento. Esas palabras golpearon al padre como un puñetazo. Sintió como si todo el sacrificio que había hecho a lo largo de los años estuviera siendo despreciado, como si Emily hubiera encontrado comodidad en esa posición de vulnerabilidad porque la protegía de tener que asumir una nueva identidad. De ser una mujer independiente, algo que no sabía cómo ser. Entonces, ¿te conformaste?, preguntó, con la voz llena de dolor y una ira contenida. ¿Te acostumbraste a que te cuidara? A dejarme cargar con todo esto mientras tú... No pudo terminar la frase, la mezcla de emociones era abrumadora. Emily, ahora llorando, negó con la cabeza. No fue así, papá. Nunca quise engañarte. Pero la verdad es que no sabía cómo deshacerme de esa dependencia. Me sentía segura con tu cuidado, y al mismo tiempo, estaba aterrorizada de la idea de volver a ser la Emily que caminaba, que tenía una vida normal. Eso me daba más miedo que la parálisis. El padre se alejó un poco, sintiendo cómo la confusión crecía. La idea de que su hija tuviera miedo de ser independiente, de liberarse de esa prisión, lo dejaba aún más perdido. ¿Cómo no había visto eso antes? ¿Cómo, durante todos esos años, no había percibido que Emily estaba luchando con algo mucho más complejo que solo su parálisis? Él sintió la traición como un golpe profundo, pero, al mismo tiempo, había un dolor más sutil, una tristeza silenciosa. Emily ya no era la niña vulnerable a la que había cuidado durante tanto tiempo. Había crecido de maneras que él no podía comprender, y, en el proceso, él también se había perdido. No sabía cómo decírtelo, repitió Emily, con la voz rota. Tenía miedo de que, si lo hacía, ya no necesitarías de mí. O peor, que yo no sabría cómo vivir sin que tú me cuidaras. Pasé la mitad de mi vida dependiendo de ti, papá. No sé cómo ser otra persona. El padre, ahora en silencio, sentía el peso de todas esas palabras. Emily lo veía como un refugio, pero, al mismo tiempo, esa dependencia se había convertido en una prisión para ambos. No sabía qué decir, no sabía cómo manejar aquella confesión devastadora que acababa de escuchar. Todo lo que deseaba era que las cosas volvieran a ser como antes, pero sabía, en lo más profundo de su alma, que eso ya no era posible. El silencio cayó entre ellos, denso y pesado, mientras ambos intentaban procesar lo que acababa de suceder. La verdad, ahora expuesta, era más dolorosa de lo que él jamás podría haber imaginado. La confesión de Emily reverberó en sus vidas como una explosión silenciosa al principio, pero con un rastro devastador que parecía imposible de borrar.
Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio pesado, no el tipo de silencio cómodo que habían compartido tantas veces en el pasado, sino uno cargado de dolor, incomprensión y distancia. La verdad, aunque finalmente revelada, no había traído alivio, sino que había expuesto heridas profundas que ninguno de los dos sabía cómo curar. El padre se encontraba perdido en su nueva realidad. Sabía que la recuperación de Emily era extraordinaria, algo que cualquier padre debería celebrar. Pero el camino hasta llegar allí había estado marcado por secretos y omisiones que dejaban una cicatriz en su confianza. Las palabras de Emily seguían resonando en su mente: no sabía cómo vivir sin que me cuidaras. Esa frase le dolía más de lo que podía expresar. Se sentía traicionado, aunque sabía que Emily también estaba enfrentando sus propios miedos y conflictos internos. Emily, por su parte, no estaba menos confundida. Ahora que su secreto había sido descubierto, sentía como si todo lo que había sostenido su vida hasta ese momento, la rutina, la dependencia emocional de su padre, se estuviera desmoronando. Aunque su cuerpo comenzaba a responder, su mente seguía atrapada en la incertidumbre. No sabía cómo abrazar esa independencia que todos esperaban de ella. No sabía cómo convertirse en la persona que ya no necesitaba cuidado constante. El siguiente paso era inevitable: Emily comenzó a asistir a fisioterapia formal. Era un paso lógico, uno que debería haber dado mucho antes, pero que hasta entonces había evitado. Ahora, sin secretos, ambos sabían que debían enfrentar esta nueva fase de manera abierta. El padre la acompañaba a las sesiones de fisioterapia, pero había algo diferente en su actitud. Aunque estaba allí, físicamente presente, parecía distante, como si la barrera invisible que el secreto había construido entre ellos siguiera ahí, separándolos en silencio. La primera sesión de fisioterapia fue una mezcla de emociones encontradas. Emily, que antes había ocultado sus avances, ahora se veía obligada a enfrentarlos de manera pública, sin excusas. Sus músculos, aunque debilitados por años de inactividad, empezaban a responder, y cada pequeño progreso era una victoria. Pero para Emily, estas victorias venían acompañadas de un peso emocional. Cada paso que daba, cada movimiento que lograba hacer sola, parecía distanciarla más de la vida que había conocido, de la vida en la que su padre era su apoyo constante. Temía que, con cada paso hacia su independencia, la conexión emocional con él se desvaneciera. Para el padre, la experiencia era igualmente confusa. Por un lado, quería sentirse orgulloso de Emily, y en parte lo estaba. Pero había un vacío que no sabía cómo llenar. Durante años, su identidad había estado profundamente entrelazada con su papel de cuidador. Se había dedicado tanto a ella que no sabía cómo ser otra cosa. Ahora, al verla ponerse de pie, al verla avanzar, sentía una mezcla de felicidad y tristeza. Sabía que debería estar celebrando su recuperación, pero no podía evitar sentir que todo aquello se había construido sobre una base de secretos. Los días siguientes no fueron más fáciles. La casa, que había sido un símbolo de amor incondicional y sacrificio, ahora se sentía como un lugar cargado de ecos del pasado. Emily pasaba la mayor parte del tiempo concentrada en sus sesiones de recuperación, mientras que el padre la acompañaba con una presencia silenciosa. Había un reconocimiento mutuo de que estaban juntos en este nuevo proceso, pero también un vacío que ninguno sabía cómo llenar. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, como si ambos temieran profundizar demasiado y abrir heridas que aún no habían comenzado a sanar. Hablaron sobre el progreso de Emily, sobre las sesiones de fisioterapia, pero nunca sobre lo que realmente importaba. El padre quería preguntar más, quería entender por qué Emily había ocultado algo tan crucial durante tanto tiempo. Pero la herida seguía siendo demasiado reciente, y temía que cualquier intento de profundizar pudiera hacer que el abismo entre ellos creciera aún más. Por su parte, Emily sabía que su padre estaba dolido. Lo veía en sus ojos, en su manera de hablar, en los silencios que llenaban sus interacciones. Pero ella tampoco sabía cómo reparar el daño. Sabía que no podía retroceder en el tiempo ni deshacer las decisiones que había tomado. Lo único que podía hacer era seguir adelante y tratar de adaptarse a su nueva realidad. Pero esa realidad, llena de expectativas y posibilidades, la aterraba tanto como la confortaba. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, viendo la televisión en silencio, el padre finalmente rompió la barrera que los separaba. Emily, comenzó, sin apartar la vista de la pantalla, nunca quise que sintieras que tenías que protegerme. Que tenías que esconderme las cosas para mantener, lo que fuera que pensabas que teníamos. Su voz era baja, pero cargada de sinceridad. Emily se quedó quieta por un momento,
procesando sus palabras. Lo sé, papá, respondió finalmente, con un suspiro profundo. Nunca quise que fuera así. Pero después de tanto tiempo, me sentí atrapada. Atrapada por esta dependencia. Y cuando me di cuenta de que estaba recuperando el control de mi cuerpo, al mismo tiempo, sentí que perdía el control de todo lo demás. Era más fácil ocultarlo. Más fácil seguir como estábamos. El padre giró la cabeza para mirarla, estudiando su rostro. El peso de las palabras de Emily lo golpeó como una ola. Ambos habían estado atrapados, no solo por la parálisis de ella, sino también por las dinámicas que habían construido alrededor de ella. Ninguno de los dos sabía cómo romper ese ciclo. Ya no necesitas ocultarme nada, dijo finalmente, con una voz más firme. Solo, quiero que podamos seguir adelante. Juntos. Emily sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo también quiero eso, papá. Pero creo que todavía estoy aprendiendo a ser yo misma otra vez. El padre extendió su mano y tomó la de Emily, apretándola con fuerza. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Estamos aprendiendo juntos, respondió. Y, por primera vez en semanas, ambos sintieron que, tal vez, había un camino hacia la reconciliación. Todavía había mucho que reconstruir, muchas conversaciones que tener, muchas heridas que sanar. Pero en ese momento, mientras estaban sentados uno al lado del otro, sintieron que finalmente habían dado el primer paso hacia un nuevo comienzo. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.